última porción del libro de Bereshit. Parashá número 12, nuestra Parashá Vayehí, una porción extraordinaria que nos habla precisamente del final de este libro y que nos habla además del cierre de la historia apasionante en la vida de un patriarca, en la vida de un hombre del cual tenemos tanto y mucho más que aprender cada año, de nuestro amado Yosef. No sé cuántos de ustedes, amados, se identifican, y yo particularmente lo he dicho, me identifico a plenitud con la vida de José. Una vida pasada por todas las circunstancias, pruebas, batallas, adversidades, pero que en medio de todas y cada una de ellas, la bendición, la verajá, la shekinah, la presencia de Adonai ha estado, está y estará permanentemente con cada uno de nosotros. Antes de dar tema al tema central de nuestro parashá, quisiera hacer una pequeña claridad respecto a una expresión que en alguna ocasión mencioné y alguien me escribió y me dijo que por qué razón hacía mención a este texto. De hecho, les pido el favor, si pueden hacerlo, voy a tratar de entrar aquí ahora mismo en la programación de Israel Casa Integral en YouTube para conectar con ustedes también vía YouTube en los mensajes. Y quiero que por favor me envíen una respuesta frente al tema ¿qué es un Humash? Atención a la pregunta, ¿qué es el Humash? ¿Y por qué hago énfasis en cuanto al punto? ¿Qué es el Humash? Porque particularmente, repito, he notado que cuando se habla del Humash, algunas personas o algunos hermanos pareciera ser que se incomodan porque el pastor Alfaro estudia un Humash. Bueno, mis amados, vamos a hacer claridad frente al contexto. Este libro que tengo en mis manos, como ustedes lo notan, dice Humash. Cuando hablamos del Humash, la expresión o lo que el Humash indica viene de la palabra Hamesh, que significa un libro impreso, los 5 libros de la Torá impresos, los 5 libros de la Torá impresos en un libro. Los 5 libros de la Torá impresos en un libro, impresos en papel, diferente al rollo de nuestra Kadosh Torá. Evidentemente, este libro, en particular, los 5 libros de la Torá, además de tener el texto en español y en hebreo, en el caso de este libro que tengo español y hebreo, adicional a ello viene consigo acompañado de comentarios, por supuesto, rabínicos, y entendemos perfectamente, claro que sí, por supuesto, que nuestros amados rabinos, se habló de rabinos originales, auténticos. No estoy hablando de personas que estudian Torá 2 años y ahora se llaman rabinos. Estoy hablando de rabinos que desde su niñez, desde los primeros años de su vida, han estado en una yeshivá estudiando la palabra hasta convertirse en rabinos. Los hajam, los sabios, adicional al texto que vemos aquí, ellos escriben por demás una nota, una apreciación, un concepto frente al tema. Entonces, cuando leemos el Humash, y quiero hacer el ejercicio en nuestro cierre de Bereshit, porque me parece importantísimo que tengamos claridad frente al tema. Recordemos que los libros hebreos se leen de derecha a izquierda, no como lo hacemos con los libros occidentales de izquierda a derecha. Esto es interesante porque incluso tenemos que aprender a manejar los libros de esa manera, hacer la lectura en sentido contrario. El Parashá Vayehí nos da comienzo en el capítulo 47 y da principio en el verso 28. Quisiera hacer la lectura inicial en el Humash, cómo empieza, y hacer una pequeña consideración al texto o al concepto rabínico. Dice así: vivió, no dice murió, dice vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Este número 17, préstale mucha atención porque ya lo he enseñado en reuniones anteriores. Recuerden que el número 17, entre otras palabras, tiene que ver con la palabra top. La palabra top, su valor es 17, muy importante. Es decir,
Vivió 17 años, nos está diciendo, vivió 17 años, buenos años. Vivió buenos años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Muy importante. De paso voy a mirar inmediatamente. Gracias, hermana María Mayra Pérez. Shalom, un abrazo. Dice, el Humash es la Torá escrita en un libro impreso. Amén. En lugar de un rollo hecho a mano. Amén. La palabra Humash proviene del hebreo Hamesh. Amén. Que significa 5, ya que la Torá tiene 5 libros. Hecha esa claridad, amados, entonces no tengamos temor de comprar o de tener o de estudiar con un libro, Humash. Diferente a otros libros judaicos como el Zohar o el Talmud, que pues particularmente en Israel Casa Integral no los estudiamos, pero con el Humash usted no tenga ningún problema. Dice entonces 147, y es muy importante porque como estamos en la conclusión del libro de Bereshit, Génesis, necesitamos hacer hincapié, énfasis en la edad de los patriarcas. De paso, por favor, ya que estamos conectados aquí en el YouTube, gracias, por favor, escríbanme en el texto cuál fue la edad de Abraham a su tiempo de partir, cuál fue la edad de Isaac, cuál fue la edad de Jacob, cuál fue la edad de José y de paso cuál fueron los años o cuántos fueron los años de Moisés, porque esos años son muy importantes y no son casualidad. Es decir, no dice el texto aquí que Moshe, su vida fueron 147 años. Ese 147 tendremos que mirarlo a la luz de la Kadosh Torah, con entendimiento, con revelación, para saber qué nos dice ese número 147. De paso, permítanme repetir algo que también he repetido en muchas ocasiones. Nuestra Kadosh Torah, la Torah hebrea, la Torah bíblica, no solamente habla a través de las consonantes. El único idioma del mundo que habla tanto en letras como en números es el alefato hebreo. Por eso cuando hago mención a números, estoy hablando del idioma escrito en números, de qué manera los números nos hablan. Pero nosotros nos acostumbramos a entender las letras, pero no hemos aprendido a comprender los números. Por eso cuando yo hago énfasis en los números, no es la énfasis en el aspecto gemátrico del concepto cabalístico o del concepto gnóstico o del concepto, hay otra palabra, numerológico. No. La Torah no enseña numerología. Y cuando se habla de gematría, no estamos hablando de gnosticismo o de buena suerte o cosas por el estilo. Hablamos del lenguaje numérico de la Torah. Por eso hacemos un valor básico, el elemental, el principal, el más sencillo, porque pues obviamente los sabios también que han estudiado los números se han ido a otros prototipos, a otras sumatorias, letra primera, letra final, letra intermedia, entre otras cosas, y terminan vinculando los números con el signo Acuario, el signo Capricornio y el signo de acá y el signo de allá, y convertimos a nuestra Kadosh Torah en un libro totalmente místico o etcétera. Ese no es el propósito del pastor Alfaro cuando enseña números y cuando enseña letras, porque nuestra Torah fue entregada en números y en letras. Entonces, este 147 es muy importante. Y se aproximó el momento de Israel para morir. Y llamó a su hijo Joseph y le dijo: por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, apoya por favor tu mano bajo mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto, pues yaceré con mis padres y me trasladarás a Egipto y me trasladarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Ustedes recordarán que tanto Abraham, Isaac como Jacob fueron llevados a la cueva de Macpela. Muy bien, excelente. Dijo: yo personalmente haré tal como has dicho, dice Joseph. Y respondió Jacob y le dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces se prosternó Israel hacia la cabeza de la cama.
Y sucedió que tras estos hechos, que alguien le dijo a José: he aquí que tu padre está enfermo, y tomó a sus 2 hijos con él, a Manaché y a Efraín. Muy bien. Quiero hacer entonces, esta es la lectura inicial en cuanto al capítulo 48, verso 28, pero quiero leer entonces un momento en el Humash, el comentario rabínico, para que veamos qué bonito, qué interesante y qué apetecible es un comentario rabínico limpio, un comentario rabínico hebreo, un comentario rabínico toraico, del cual nos podemos alimentar sanamente. Dice el comentario: en todo el pergamino de la Torá, Vayikra se caracteriza por ser la única parashá en la que no hay un espacio que la separe de la parashá anterior. En contraste con la regla general de que una sidra empieza en un nuevo renglón o debe estar separada del anterior por un espacio de a lo menos 9 letras. ¿Sabía usted esto? Que cada vez que terminamos una lectura de parashá, debe haber un espacio entre la que termina y la que comienza. Y como mínimo deben existir 9 letras de diferencia entre una y otra para que dé comienzo una nueva parashá. En este caso, con la parashá que tenemos para el día de hoy, Vayehi, no existe esa separación, es decir, hay una continuación del anterior, porque estamos hablando de la vida y el cierre del ciclo en la vida de Joseph y por supuesto de Jacob. Pero miren qué interesante el comentario. En contraste con esta regla, dice, por lo tanto, describe y da indicios sobre el estado de ánimo. Por lo tanto, se ha considerado este parashá como una parashá cerrada. ¿Qué es una parashá cerrada? Cuando, repito, viene la anterior y esta continúa de manera directa. Se le considera entonces una parashá cerrada. No vamos a entrar a la explicación en detalle, pero básicamente la explicación, repito, es: hay una continuidad, no hay ese espacio de hasta 9 letras que separen la anterior de la que hemos comenzado ahora. Muy interesante el comentario. Muy bien, dice, este parashá entonces describe cómo lo que nos da indicio de que el estado de ánimo de los hijos de Jacob cuando éste fallece. En este momento el corazón de los hijos de Israel estaba cerrado a la espera del sufrimiento y la desesperanza de su inminente esclavitud. No bien había muerto Jacob y comenzó el exilio espiritual. Si bien las tribulaciones físicas y emocionales de la esclavitud no comenzaron sino hasta que murieron todos sus hijos, otro motivo, Jacob quería decirle a sus hijos cuándo llegaría el fin de los días, es decir, el tiempo de la era mesiánica. Maravilloso. ¿Cuándo finalmente terminaría el exilio de Israel? Sin embargo, no pudo hacerlo porque su visión profética se cerró, es decir, le fue oculta. Los sabios en Torá, los Coanín, enseñan que los espacios en la Torá ilustran una pausa que Adonai hizo a fin de permitir que Moshe y también los eruditos posteriores pudieran reflexionar acerca de los versículos que anteceden en consecuencia. El cerramiento de Vayehi denota que el periodo que siguió a la muerte de Jacob, sus descendientes carecieron de la capacidad de percibir lo que significaría aquel momento y de lo que estaría por ocurrir en los tiempos posteriores. Es decir, aquí solo para mencionar muy breve, tomé un pequeño párrafo de introducción en el Humash. Cuán importante para todos ustedes, amados, que son apasionados por estudiar, tener una buena lectura, una buena enseñanza, una mejor comprensión. Disfruten de un buen texto como este, el Humash. Y repito, espero que haya habido claridad para todos. El Humash son los 5 libros de la Torá con un comentario de los Jajam, de los sabios. En buena hora, los que lo tienen y los que lo van a tener, disfruten de esa muy buena lectura. Muy bien.
Otro texto que podemos tener disponible, pastor, ¿está ofreciendo libros hoy? No, estoy ofreciendo material que si usted es un ávido estudiante de Torá y con mucha frecuencia me reúno con muchos de ustedes y me dicen, pastor, quiero estudiar, quiero prepararme, quiero subir mi nivel, pasé años en el nivel 1, años en el nivel 2, pero lo que estoy aprendiendo hoy en cada paracha es apasionante y quiero aprender más. Gloria a Hashem por ese anhelo de aprender, de querer conocer más de la revelación de la palabra. Como dice el libro de Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no planes de mal. Y como dice Jeremías capítulo 33, verso 3, ¿qué dice? Dígalo conmigo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, otro buen libro que podemos tener a mano, por supuesto, es una Torá hebreo-español, que trae consigo comentarios también muy interesantes que nos permiten dilucidar mejor el contenido de un texto. Hecho estos dos pequeños comentarios, hagámonos un pequeño resumen de la historia. Quiero recordarles a los hermanos que nos acompañan por primera ocasión que en Israel Casa Integral por varios años hemos hecho el ciclo de los 54 parashá del año en Torah, es decir, en los primeros 5 libros de nuestra Kadosh Torah: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Ya cumplimos ese ciclo en varias oportunidades y estudiamos a fondo los parashá, los detalles, etc. Un tiempo extraordinario. Posteriormente, en una, segunda temporada, en Israel Casa Integral desarrollamos el ciclo de los 54 parashot en el concepto del Haftará, es decir, salmos, proverbios, profetas mayores, profetas menores, todo el Tanaj. Y completamos el ciclo del segundo nivel, de la segunda temporada, llamado el Tanaj. En este año, en el calendario hebreo, en el nuevo comienzo de Bereshit, que estamos cerrando hoy la primera porción del libro de Bereshit, las 12 primeras parashá, estamos estudiando o considerando en el estudio el Brit Hadash, es decir, el pacto renovado, es decir, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Esto es muy interesante, amados, porque muchas personas nos preguntan, es decir, que ustedes en Israel Casa Integral, ahora en esto de Torah, solamente leen los 5 primeros libros de la Biblia. Pues no. Los 5 primeros libros de la Biblia, todos tenemos claro el concepto, son el fundamento de toda la palabra. No será suficiente leer Génesis si no estudiamos proverbios, salmos, profetas. Y no será suficiente leer salmos, proverbios y profetas si no leemos el nuevo pacto, el pacto renovado, el Brit Hadash, es decir, toda la Biblia es integral, es un solo libro, un conjunto de libros, y desde Bereshit 1:1 hasta el cierre en Gigalut cerramos y todo el contenido es Yeshua nuestro Mashiach, Yeshua nuestra salvación, Yeshua, 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 porque toda la Torah es Yeshua nuestro Mashiach. Vamos bien. En este resumen nos narra la conclusión del parashá, que Jacob, lo vimos en la lectura, dice, vivió 17 años en su vida en Egipto. Recordemos un poco. A ver, voy a los textos para observar sus mensajes. Muy bien, excelente, ya me enviaron las respuestas, maravilloso. A ver, voy a leer. Abraham vivió 175 años, Isaac 180, Jacob 147, José 110 y Moisés 120. Maravilloso, excelente, muy bien. Todos los que creo que contestaron, creo que todos me contestaron muy bien. Excelente. Me pregunta alguien dónde puedo comprar un Humash. En internet lo puedes buscar por Amazon y allí seguro que te lo enviarán a cualquier parte donde sea. Muy bien, excelente la respuesta. Observen, 17 años vivió Jacob en Egipto. Murió a los 147. Hagamos la diferencia. Significa que cuando Jacob regresó, o viajó mejor, hacia Egipto,
traía consigo 130 años. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta que le hizo el faraón a Jacob cuando le conoció por primera vez, sabiendo que era el hijo nada más ni nada menos que de Joseph, su virrey? La primera pregunta entre varias conversaciones le dice: ¿cuántos años tienes? ¿Recuerdan la respuesta? Y le contestó: son 130 años buenos y malos. Ahí como cuando usted era pobre. Eso lo hemos estudiado en los parachas anteriores y sabemos que esa respuesta a Jacob le costó muy caro. ¿Por qué? Porque debemos decirle gracias a Hashem por la vida, gracias por los buenos años que hemos vivido, gracias, por eso celebramos el cumpleaños, porque esa es otra cosa. En Torah celebramos cumpleaños. Hermanos, la vida nos la entregó Hashem. ¿Cómo no podemos decirle cada año gracias Hashem por darme la vida, gracias Hashem por permitirme un nuevo comienzo, gracias Hashem por los años buenos que nos has dado, los años top, buenos que nos has dado? Entonces, cuando nosotros pensamos que hemos vivido malos años, que hemos pasado malos tiempos, no, gracias a la vida. Todos los días levántate en la mañana temprano, hacemos nuestro Shema, hacemos nuestra oración de la mañana y le decimos a Hashem: gracias por la vida, gracias Hashem, gracias, corazón de gratitud. ¿Por qué me tomo el tiempo de hablar de este 17? Porque recordemos que cuando Joseph, fue retirado de su entorno familiar como consecuencia de esa conspiración de sus hermanos, vendido como esclavo. Usted ya conoce toda la historia, es lo que hemos estudiado estos últimos parashat. Recordemos que él tenía justamente 17 años. A los 17 años, José fue raptado de su núcleo familiar y llevado hacia Egipto. Luego la lectura nos enseña que Joseph vive en Egipto, a Jacob vive con su hijo Joseph y sus demás hijos 17 años, para completar los 147. Aquí tengo mi gráfica. Los hermanos en YouTube, los hermanos de Easy ya tienen la gráfica ya les enviamos la gráfica, ustedes las tienen ahí disponible. Yo la tengo aquí, la voy a colocar de frente para que usted la pueda ver. Alguno puede tomar una fotografía. Si hay alguien en YouTube que no está con Israel Casa Integral, puede tomar la fotografía. Aquí está la gráfica para el día de hoy. Vallehei, sus letras: Bat, Yud, Het, Yud. ¿Cuánto suma? 34. 6, 10, 8 y 10 nos suma un total de 34. Ese 34 sumado entre sí es 7. Y 7 todos conocemos que en Torah el número 7 indica plenitud. Esa plenitud significa algo importante, plenitud, grandeza, oportunidad, verajá, bendición. Entonces Vallehei nos está mostrando un 34, pero ese 34 tiene que ver precisamente con los 17 años de partida, la edad de José, versus los 17 años que Jacob vivió y recupera esos 17 años viviendo en Egipto junto a su hijo. Recordemos que ellos vivieron ¿en qué región? En la región de Gosén, una tierra de pastos, de aguas, una tierra hermosa, una tierra de provisión, una tierra maravillosa. Porque para los hijos de Adonai, por favor, tenga esto en su corazón, para nosotros, los hijos de Adonai, aunque vivamos en una tierra idolátrica, aunque vivamos en una tierra nada entregada a Hashem, aún en medio de esas circunstancias, estamos en buenos pastos, estamos en pastos verdes. Tenlo presente. Mucha gente dice: es que yo quiero salir de este país porque es que en este país el gobierno y es que la economía en este país. Mi amado hermano, pero en el lugar donde quiera que tú estés, cuando la Shekinah de Adonai está con nosotros, en ese lugar veremos la mano de Adonai. Usted dirá: bueno, entonces, pastor, ¿y usted qué hace pues en los Estados Unidos? Pues para quienes conocen nuestro testimonio de la familia Alfaro, saben perfectamente que nunca, jamás en el corazón de papá y mamá, digo Roberto y Pili,
Nunca jamás estuvo en nuestros planes, ni en nuestros proyectos, ni en nuestras expectativas. Nunca jamás estuvo estar en este país. Por eso lo puedo decir por testimonio y confirmarlo solamente por la gracia, solamente por la orden de Adonai salimos de nuestro país, que nos envió justamente en nuestra calidad ministerial y en nuestra calidad pastoral para ejercer el ministerio en este país. De lo contrario, creo que nunca, repito, hubiese sido la opción nuestra estar en este lugar. Y no ha sido nada fácil. Hemos tenido que pasar un proceso, hemos tenido que pasar por muchas circunstancias, pero la gracia de Hashem nos tiene en buenos pastos, en muy buenos pastos, porque aprendimos que en el lugar donde estamos, si contamos con la presencia de Hashem, si contamos con la verajá de Hashem, si nos dejamos alcanzar por las bendiciones del Padre, sin lugar a dudas estamos bien. Ahora usted dirá, ¿qué significa estar bien? ¿Oh, es que acaso tenemos riqueza? Pues no. ¿Es que acaso tenemos propiedades? Pues no. Pero tenemos vida, tenemos salud. Tengo a mi esposa, mis 3 hijos, mi hija Cris, una familia hermosa, tenemos un ministerio lindo, tenemos un grupo de familia, Israel Casa Integral, que ha ido siendo formada por Hashem. Hermanos, ¿es que acaso todo es dinero, 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 fincas, carros, aviones, helicóptero? No, hermanos, la riqueza está en una salud y en una verdadera relación con nuestro Padre. Eso es lo que valoramos, y espero que estés pensando que no tienes que estar afanoso por riquezas y propiedades y comodidades y lujos, porque lo más bello es que tengamos a Hashem en nuestro corazón. Número 1, entonces dijimos 17 años el tiempo de salida, 17 años el tiempo de vivir, nos suma 34, la palabra 34 es la palabra top, y la palabra top que entre sí tet, bat, bet, suma 17, y 17 más 1 nos da 8, y sabemos que 8 significa nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Recordemos la parashá Lech Lecha, vete de tu tierra. Y Abraham recibe una palabra y Adonai le dice específicamente a Abraham, pero tu pueblo pasará por un tiempo de oprobio, tu pueblo pasará por un tiempo de exilio, pero finalmente saldrán, y saldrán con gran bendición, como lo veremos un poco más adelante en la parashá que justamente empezamos hoy mismo, que es la parashá Shemot, saliendo de la condición de esclavitud. ¿Qué más nos cuenta este parashá? Este parashá nos habla acerca de la edad. Aquí está el tema de las edades. Ustedes me enviaron muy bien la respuesta, gracias. Abraham 175 años, Isaac 180 años, Jacob 147 años y José 110 años. ¿Cuánto nos suma esto en total? Nos suma 612. ¿Por qué es importante ese número 612? Porque a 612 le sumamos el Aleph, que vale 1, y ese valor nos indica 613. ¿Qué es el valor 613? El valor 613 es la palabra Brit, que significa pacto. Y pacto, que suma 612, Bet, Resh, Yud, Tab, que suma 612, más el Aleph, siempre sumaremos la letra Aleph, nos da 613, y nos indica que ese pacto trae consigo 613 mismot, 613 ordenanzas, 248, 365, 613, de hacer y de no hacer. Vean, amados, qué lindo es cuando entendemos los números bíblicos, porque cuando entendemos en cada parashá los números de la Torá, sin lugar a dudas nos revelan cosas que nunca antes, estudiando toda la teología posible, habíamos encontrado. Por eso, cada parashá, dígalo conmigo, escríbalo en el texto, cada parashá es, y escríbalo en mayúscula, es apasionante. Muy bien. Este parashá Vayehi trae consigo 85 versículos. Pastor, ¿dónde están? Bueno, tome el parashá a partir de Bereshit capítulo 47, verso 28 y cuéntelos. Hay 85 versículos. El número 85 representa a la letra Het y la letra Jai, que su valor es 85.
La palabra, el número 85 habla de la boca, y la boca en este Bereshit, en este cierre y en todo el recorrido de Parashá, nos habla de la importancia de toda la creación. La creación de los cielos, la tierra, el hombre, la mujer, los pueblos, las lenguas, los idiomas, las culturas. Todo lo que hemos visto en Bereshit es definitivamente extraordinario. El poder de la palabra. Hebreos 4:12 nos menciona el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. La palabra tiene poder. Y hago mención con énfasis a la palabra de Hebreos capítulo 4:12, que es un texto que apasiono poderosamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver en esta conclusión de la parashá cómo Jacob en su vejez pronuncia, por favor, dígalo conmigo, pronuncia con su boca las palabras para bendecir, decir bien, para bendecir, decir bien a sus hijos, a cada uno de ellos, darles una palabra profética y bendecirlos. ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando mencionamos esta palabra Brit y mencionamos las 12 tribus, recordemos que se ocurre un evento maravillosamente importante, y es la historia de la bendición de los hijos de José, quienes son Efraín, el menor, y Manashe. Lo que se conoce comúnmente como la bendición de las manos cruzadas. Hago una pregunta, ya que estamos haciendo preguntas y ustedes me están contestando. Muchas gracias por su participación. Pregunto, aparte de la bendición de Efraín y Manasés, atención a la pregunta. Yo no sé si la pastora Pili tendrá alguna tarjeta de premio o algo, pero no, pues no necesariamente tienen que haber premios para contestar, pero reciban la bendición. Bendición de las manos cruzadas. La mano derecha, que está hecha para bendecir al mayor, la mano izquierda, que está hecha para bendecir al menor. ¿Quién es el mayor? Manashe. ¿Quién es el menor? Efraín. Pero cuando Jacob bendice a sus nietos, que ahora son sus hijos, porque él dijo, son hijos míos, es decir, se produce un efecto de adopción muy importante, muy importante, muy importante. No lo pase por alto. Espero que usted esté tomando atenta nota, porque la adopción, recuerden que nosotros somos adoptados, injertados en el árbol del olivo. Esa adopción, esa paternidad que reciben Efraín y Manashe de parte de Jacob, los convierte en un grupo dentro de los 12. Es decir, si lo puedo mostrar en esta porción, vemos que entonces no serían 12, sino tendríamos 13. Y esos 13 que nos conforman, esos 13 nos conforman el Ejat, Aleph, Het, Dale, suma 13. Y 13 es igual, por supuesto, a los 12 tribus, más una tribu más, y entonces tendremos a Efraín y Manashe para completar el Ejat. Maravilloso, extraordinario e importante. Hecha esa claridad, permítanme entonces resumir también lo que es la bendición, la verajá de Jacob a sus hijos. En el caso de Judá, dice que de Judá saldrán líderes, legisladores, reyes. De la casa de Judá sabemos todos nosotros que tenemos el honor, el privilegio, que a través de nuestros amados hermanos de Judá, que hasta el día de hoy existen, de la casa de Judá vino nuestro amado Yeshua HaMashiach. Alguna vez en nuestra casa local en Cherryville, hace muchos años, aún no caminábamos en la Kadosh Torah, pero empezamos a hacer cosas como el tiempo de Pesach, celebrábamos el tiempo de Hanukkah, hacíamos algunas cosas sin saber, estábamos empezando a navegar en una historia que la Torah nos traía, nos hablaba, pero no sabíamos. Estoy hablando 20 años antes, en la que no conocíamos cómo desarrollar un Seder, cómo entrar a Levítico 23.
No teníamos las facilidades de hoy, el internet, no podíamos navegar, solo leíamos y tratábamos de entender la palabra, pero la teología nos decía, eso fue abolido, eso no existe, el Shabbat ya no está, los mandamientos, eso todo fue abolido. Sí, pero ¿en qué momento nos abolieron de Barín 28 las bendiciones del Padre? ¿En qué momento nos quitaron el derecho a la salvación? ¿En qué momento? La gracia, la gracia, la gracia, y todo es por la gracia. Un momento. Entonces, en esos conflictos doctrinales, recuerdo que empezamos, una querida hermana en la congregación, o unas hermanas prepararon una menorá en una valla, en un sign, dibujaron una menorá de 7 brazos preciosa y la colocamos en un lugar, en la congregación, en el edificio. Y recuerdo que un hermano muy querido, muy docto, muy preparado, se acercó y me dijo, pastor, ese candelabro es lo que usan los judíos. Y le dije, no sé a qué te refieres con ese candelabro. ¿Qué es un candelabro? Me dijo, eso que están colocando ahí en esa gráfica. Le dije, perdóname, lo siento, no entiendo el concepto candelabro. Eso es una menorá. La Biblia nos habla de cómo Adonai habló a Moshe y le dijo que construyera en una sola pieza, en oro, la menorá. Claro, los griegos no lo tradujeron como candelabro porque ellos no entendían qué significaba. Entonces preguntaron, ¿pero para qué usan ese elemento? No, lo utilizamos para colocar las velas, para encenderlas. Ah, sí, un candelabro. Pues no es un candelabro, es una menorá, su nombre, de 7 brazos, y tenemos una de 9 brazos llamada Hanukkah. Muy bien. Entonces me dijo, mire, pastor, si en esta congregación vamos a empezar con las cosas judías, mejor déjemelo saber, porque nosotros nos vamos a retirar. Porque realmente nosotros no queremos saber nada que tenga que ver con judíos. Entonces le dije, mi querido hermano, puedes empezar por retirarte inmediatamente. No te preocupes, vete con toda tranquilidad ahora mismo. No por una menorá, sino porque nuestra Biblia, toda nuestra Biblia es judía, porque toda nuestra Biblia nos habla de Yeshua HaMashiach, el rey de los judíos, de la tribu de Judá. A veces decimos cosas sin pensar y sin entender. Entonces sabemos que nuestra comunidad latinoamericana, esta familia latinoamericana multicultural por demás, tenemos un agravante que nos enseñaron desde nuestras culturas antiguas. Bueno, no muy antiguas, desde el 1492, descubrimiento de América, después de que vinieron las poblaciones de judíos sacados de España, de Sefarat, a través del problema de la Inquisición. Cristóbal Colón, judío, hijo de judíos, sefardí, vino a las Américas trayendo a los judíos para evitar de que fueran asesinados con el tema de la Inquisición, comillas, la Santa Inquisición española, de la cual hoy los gobiernos de España han pedido perdón al mundo por lo que ocurrió en aquellos tiempos. Pero después del viaje de Colón con los judíos para salvarles la vida, entiendan, esta es la historia verídica, nos enseñaron una historia muy distinta. Entonces, posterior a ello, empezaron a llegar todo tipo de personas, delincuentes, piratas, etc. Y de allí surgió en aquel tiempo ese espíritu, atención, judeofóbico, no un espíritu antisemita, porque la palabra antisemita es incorrecta, es un espíritu judeofóbico. Antisemita tiene que ver con un lenguaje, los semitas, y no son solamente los de la casa de Israel semitas, sino que hay muchos otros pueblos que también son semitas y contra ellos no hay odio. Entonces es un espíritu de judeofobia. Ese espíritu de judeofobia lo tenemos hasta el día de hoy, lastimosamente. ¿Cuántas gentes a nuestro alrededor saben que estudiamos Torah y lo primero que nos dicen es, se volvieron judíos, ustedes se judaizaron? No, mi amado hermano, amamos y respetamos la casa de Judá, porque los hermanos de la casa de Judá nos han guardado celosamente y cuidadosamente nuestra Kadosh Torah hasta hoy. Si ellos no hubiesen guardado la Torah hasta hoy, ese es el propósito del Padre, no estaríamos hoy, tú y yo, nosotros, aquí reunidos, estudiando nuestra Kadosh Torah. Ellos tienen la Torah, pero no tienen a Yeshua.
Nosotros teníamos a Yeshua, pero no teníamos la Torá. Pero cuando encontramos nuestra identidad en Yeshua HaMashiach, hoy, gloria a Hashem, diga conmigo, gloria a Hashem, tenemos nuestra Kadosh Torá y tenemos a Yeshua HaMashiach. Hoy somos la casa de Israel. Muy bien. Entonces de Judá producirá líderes, legisladores y reyes. Los sacerdotes provendrán de la tribu de Leví. Los sabios serán de la tribu de Isaacar. Navegantes serán de la tribu de Zabulón. Los maestros serán de la escuela de Shimeón. Los soldados serán los guerreros de Gad. Los jueces serán de la línea de Dan. Y cosechadores de olivas, los hombres de Asher, además de ser conocedores de los tiempos. Rubén es advertido por haber confundido el tema del matrimonio de su padre, Simeón y Leví por la masacre de Shem y el plan contra Yosef, y Neftalí es dotado con la velocidad de un ciervo, Benjamín con la ferocidad del lobo, y Yosef es bendecido con una belleza especial y con una fertilidad especial. Esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos presente. Recordemos que en la muerte de Jacob, el pueblo egipcio, por favor, présteme mucha atención a esta porción que voy a compartir. En la muerte de Jacob, escríbame por favor aquí en el chat, ¿cuánto tiempo duró, entre comillas, el duelo por la muerte de Jacob? ¿Quién celebró ese duelo? Por supuesto, pues, sus hijos, el pueblo hebreo, por supuesto. Sus hijos, sus nietos, sus nueras, la casa de Israel. Pero el pueblo egipcio lloró con mucha profundidad de dolor la muerte de ese patriarca llamado Jacob. Porque todo el pueblo egipcio sabía que evidentemente Joseph es un hombre grandioso, es un hombre extraordinario, es un hombre que dio la administración financiera correcta en los tiempos de escasez y en los tiempos de abundancia. Pero especialmente el pueblo egipcio aprendió a valorar la madurez, la integridad, la sabiduría, el entendimiento, la revelación que estaba en el corazón de Jacob, porque Jacob, el patriarca Jacob, es un hombre conocedor de Torá, un jaján, un rabino, un hombre de Hashem. Y dice la palabra, a ver si alguien lo colocó muy bien, hermana Mayra. Oye, hermana Mayra, ajá, pero está muy bien conectada, hermana Mayra, bien. 70 años, 70 días, perdón. 70 días el pueblo egipcio lloró a un hebreo. Y entendamos este propósito. Dice por allí un dicho, la palabra, que nadie es profeta en su tierra. Pero Jacob, en la tierra de los egipcios, en la tierra que tenían idolatría al dios Ra, al dios Sol, a su faraón, el pueblo egipcio reconoció que ese Dios maravilloso, poderoso, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, no había la menor duda que era el verdadero, auténtico y legítimo, el Dios de Israel. Así es que lo lloraron durante muchos días y lo lloraron con honores hasta que fue llevado posteriormente a la cueva de Macpela. Muy bien, ahí podríamos dejar una primera parte interesante del tema. Yo, como siempre, reviso las notas de Israel Casa Integral en los años anteriores, y siempre que reviso mis notas de los años anteriores, de todo lo que hemos podido estudiar en los años anteriores, me pregunto, ¿pero qué más estudiamos este año? ¿Qué más podemos mirar? ¿Qué más podemos encontrar? Hay tanto que deberíamos estar revisando que definitivamente no sabemos por dónde quedarnos o hacia dónde avanzar, porque es tanto lo que realmente necesitamos comprender de esta enseñanza, que entonces vamos a dejarlo por un momento aquí y nos vamos a ir al tema para el día de hoy en el Brit Hadash. Avancemos por favor y acompáñenme para el Brit Hadash del día de hoy al libro de los Hebreos.
Conocemos todos, por supuesto, repito, el contenido de la vida de José, la bendición de sus hermanos, la porción de la bendición especial que Jacob da sobre la vida de José propiamente, sus hijos y demás. Vamos a ir al libro de los Hebreos y ubiquémonos, por favor, en el libro a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, por favor, en el capítulo 11. Cuando hablamos de los Hebreos y hablamos del capítulo 11, creo que lo primero que a todos y a cada uno de nosotros nos llega al corazón es, por supuesto, la fe. La fe. Hebreos 11 nos habla de la fe. La fe. La fe. Es pues la fe. Es pues la emuná. Es pues el bitajón. La fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ojos para ver lo que no se ve, oídos para escuchar lo que no se escucha. ¿Qué es la fe? Es una certeza. Yo tengo fe que todo cambiará. Amén. Yo tengo fe que puede hoy llover. Puede ser. Hoy es fácil saber si llueve. Hoy es fácil saber si tenemos tal temperatura. ¿Saben? Hace apenas unos días yo miraba los cielos y veía unos días preciosos, un cielo completamente azul. Miré en mi celular la información del tiempo y me encuentro con sorpresa que nos dice que para el día viernes después de la 1 de la tarde, esto es con precisión, viene la nieve a la ciudad de Cherryville y nos dice exactamente qué porción, qué cantidad y de qué manera viene en lluvia, en hielo y en qué nivel de nieve vamos a tener. Entonces hoy es fácil, es decir, que yo ya no necesito tener fe, yo necesito tener una información digital para saber si llueve, si hace sol, si no hace sol, cuánto tiempo dura, cuánto viene la tempestad, qué vientos y a qué velocidad van a llegar y de qué debemos prepararnos y acondicionarnos porque ya todo lo tenemos. Por eso la Torá entonces nos habla de los niveles de fe y luego nos dice que hay una fe un poco más alta que es una emuná, cuando yo no solamente tengo la certeza, sino que ahora tengo la seguridad de que la emuná está conmigo y yo sé que si escrito está y Adonai lo dijo, así ha de ocurrir. Un día Adonai me dijo: Roberto, a ti te digo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Adonai, estaré contigo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, sino que todos los días, si meditas en esta palabra, día y noche, y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces yo, Adonai, prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Yo lo creo porque Adonai lo dijo y Él me lo entregó en mi corazón y yo me apropié de esa promesa y esa promesa se ha hecho rema en nuestra vida, en el ministerio, en todas las naciones. Adonai bendice a Israel, casa integral, porque la bendición baja, dice la palabra, por la barba de Aarón hacia todas las 12 tribus. Así es que bendecida toda la casa de Israel. Amados, no teman ni desmayes. Pero debemos hacer conforme a lo que Adonai dijo que debíamos hacer. La pastora Pili estaba tomando el tiempo de la ofrenda y ella decía: si obedecemos, si hacemos conforme a lo que Él dice, entonces todas estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Y siempre lo digo: hey, amado, déjate alcanzar por las bendiciones de Hashem. Porque mientras lo piensas con tu pensamiento, con tu lógica, con tu razón, con tu entendimiento, no funciona. Echa tu pan sobre las aguas, que más adelante lo recogerás. Y luego tenemos otro nivel más alto en el proceso de la fe, que es evidentemente llegar al tiempo de la fe más alta. Cuando tú sabes que en ese nivel de fe, tu corazón, tu mente, tu espíritu, solamente depende de la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. ¿Están conmigo? Muy bien. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a avanzarnos un poco más y entremos, por favor,
a estudiar la fe de Jacob. Libro de los Hebreos capítulo 11, dice la palabra en el verso 27. Perdón, permítanme un segundo para saber llegar exactamente a un capítulo que quiero que tratemos en particular. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a tomar el verso 21. A partir de allí, porque nos habla de la fe, nos habla que sin la fe es imposible agradar a Adonai. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, moró en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Luego nos dice que por la fe también cada uno de ellos avanza conforme a la fe. Murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Adonai no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha presentado una ciudad. Veamos entonces el verso 21, porque aquí el Parashá, en nuestro cierre de Parashá, llegamos justamente a este cierre glorioso en el libro de los Hebreos. Verso 21. Por la fe, Jacob, al morir, por favor subráyelo en su Biblia, bendijo a cada uno de ellos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo del bordón. Creo que me quedó inconcluso una pregunta que hice hace un momento y la recuerdo ahora. Pregunté, atención, la bendición de las manos cruzadas, la bendición en sí consistía en que el patriarca bendice al mayor y luego bendice al menor. Ese es el orden, le dijo José a su padre. Padre, perdóname, estás equivocado, estás bendiciendo primero al menor. Y no es así. Manashe es el mayor. Y él coloca sus manos en posición cruzada, su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza del mayor, Manashe. Inmediatamente José lo corrige, le dice, padre, estás equivocado. Pero José le dice, yo sé, hijo, lo que estoy haciendo. Yo sé, porque la palabra profética se ha de cumplir. El menor será quien reciba la bendición. El segundo también recibirá una bendición, pero será una situación diferente. Pregunta, atención a la pregunta para los que están escribiendo aquí en el chat. ¿Conocemos otras bendiciones en la Biblia en la cual haya habido la bendición de las manos cruzadas? ¿O es únicamente la bendición de Jacob a sus dos nietos? ¿O hay otras porciones bíblicas que nos hablan de la bendición de manos cruzadas? Escríbamelo, por favor, porque es un punto muy interesante. Ya hicimos un programa en Torah al Instante frente a ese texto, pero usted, por favor, ayúdeme con la respuesta. Muy bien. Verso 21 nos habla entonces de la bendición. Por la fe, Joseph, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moshe, y básicamente esos son los dos versos, 21 y 22. Así es que vamos a detenernos un momento en esos dos versos. Jacob vive una vida de fe en relación a su padre, a su hijo José y a sus nietos. Pero el detalle que fue seleccionado sobre la vida ocurrió cuando él estaba agonizante. Uno debe esperar hasta el fin de la vida de este hombre antes de poder decir que era un hombre de fe. En el momento de su muerte bendijo a los dos hijos de José, que eran sus nietos, y adoró apoyado en el extremo del bordón, en el extremo de su bastón. Hay muchas cosas que podemos aprender de este momento en la vida de Jacob. Fue una ilustración que Adonai permitió para que nos hablara de la importancia de la salvación, la casa de Efraín y la casa de Judá. Si no hubiera sido por la gracia de Hashem, Jacob se habría perdido. No tuvo en absoluto ningún mérito humano. Quizá él fue una figura
como cualquiera de nosotros, pero sin embargo, esta acción de la bendición de las manos cruzadas produce un efecto que está siendo hoy particularmente parte integral de nuestra vida. Aquí tengo a mi mano este maravilloso ejemplo que todos conocemos. De paso, les invito para que, amados, ustedes allá en casa, donde estén, en sus países, hagan la tarea, dejémoslo como tarea. Después, por favor, me envían sus fotografías. Encuentren en su jardín, en algún lugar cercano, un árbol, una rama que tenga esta porción en forma de Y. Ezequiel capítulo 28 nos habla de ella. La rama correspondiente para la casa de Efraín y la rama correspondiente para la casa de Judá. Y dice la palabra en Ezequiel que de los dos seremos uno, un ejat. Esta palabra profética ha sido y está siendo determinada a través de Jacob en la bendición de sus hijos. Por lo tanto, Jacob es una figura que nos deja establecido hasta el día de hoy el plan y el propósito de parte de Adonai. Pero lo que quiero básicamente sintetizar en estos dos versículos del libro de los Hebreos, y por favor présteme atención porque vamos a concluirlo aquí de manera muy sencilla. Padres de familias, y les estoy hablando a papá y a mamá. Si eres papá y estás solo, o si eres mamá y estás sola, por cualquier razón que sea, por un distanciamiento familiar, por una viudez, por cualquier circunstancia que sea. Pero si tenemos hijos, el mensaje que este parachá nos deja hoy es la importancia. Dijimos que la palabra pet, que significa creación, que significa boca, que tiene un valor 85, que 85 suma 13 y que 13 significa ejat. Dijimos que la boca, la palabra, lo que pronunciamos, tiene poder. Hebreos 4:12. Por lo tanto, Jacob nos deja como tarea, como enseñanza, como una práctica de parte de Hashem, bendecir a nuestros hijos. Hermano, bendiga a sus hijos. ¿Saben? Cuando celebramos el Shabbat, parte de lo que hacemos en el Shabbat es bendecir a nuestros hijos. El varón bendice a su esposa, la esposa bendice a su esposo, a su varón, el varón bendice a sus hijos. Todos bendecimos. Hermanos, no pasemos por alto esta maravillosa oportunidad que Adonai nos ha entregado de bendecir, de bendecir, de bendecir, de bendecir a nuestros hijos. ¿Acaso estamos esperando llegar a una vejez como la de Jacob, que básicamente ya no podía siquiera ver, prácticamente era ciego? Pero sin embargo, cuando Joseph se presenta frente a él con sus dos hijos, si usted leyó la parashá atentamente, notará que le hace una pregunta a José y le dice: José, ¿quiénes son estos? Cuando él prácticamente los crió. Estos nietos permanecían con Jacob, pero sin embargo él le pregunta: ¿quiénes son estos? Son mis hijos, padre. Efraín, Manasés y Efraín, el mayor y el menor. Y la palabra nos muestra que en ese mismo instante Jacob abre sus ojos, porque Jacob sabe que en estos dos hijos hay una palabra profética establecida por Hashem para su pueblo. Jacob sabe que el pueblo de Israel pasará por un tiempo de exilio, de esclavitud, pero sabe que para los tiempos venideros, Efraín, la casa de Israel, estaríamos esparcidos por las naciones y en un tiempo pronto regresaríamos a la tierra de promesa para volver a ser el ejat que Adonai estableció a través del libro de Ezequiel. Entonces, mis amados, no esperemos, amados, no esperemos a estar agonizantes para tal vez esperar que si acaso aparece un hijo por allá en la distancia, de pronto aparece un hijo que hace 20 años que no veo,
y que tal vez cuando llegue ni siquiera lo reconozco. Tal vez la oportunidad que tenemos hoy es hoy de bendecir a nuestros hijos. Me place enormemente como en Israel Casa Integral, y hablo por Israel Casa Integral nacional e internacional. Si algo hemos hecho en el transcurrir de los años, es justamente bendecir a nuestros hijos. Pero padre, yo no le estoy diciendo que tome a su hijo, te bendigo, padre, padre, bendice a Juanito, bendícelo, padre, que tenga carro, que tenga casa, que tenga cuenta bancaria. Eso no es una bendición. Hashem bendice a mi hijo, que se conforme y se establezca en tu Kadosh Torah, que sea un siervo útil en tu propósito para el plan del cual desde el vientre de tu madre tú le has preparado. Que lo utilices en el ministerio y al propósito en las naciones. Que le des una palabra profética y lo reveles de todo lo oculto que existe, Padre, y llénalos de discernimiento y del poder de la palabra. Bendice a tu hijo para que sirva y tenga el temor en Adonai. Cuando bendecimos a nuestros hijos, amado, todo lo demás será añadidura. Y hago mención a esto, y no es una broma, lo digo con respeto. Quisiera que fuera una broma, pero lo tengo que decir con gran respeto. Yo he pedido a muchos padres, bendigan por favor a su hijo, y lo hemos hecho en la comunidad, y lo hemos hecho en actividades que tenemos permanentemente. Y escucho cómo cuando los padres bendicen a sus hijos, y los bendicen materialmente. Padre, te pido que le des un carro nuevo, el carro del año a mi hijo, ese carro que tanto quiere, ese carro para correr por las calles como loco desenfrenado. No, por favor, hermanos. Un hombre de Torah sabe bendecir a un hijo. Sabe bendecir en el discernimiento, sabe bendecir en la bendición, sabe bendecir en la seguridad. Vimos las bendiciones, reyes, jueces, líderes, hombres de temor, hombres de valor. Digo temor en el sentido del respeto y la honra a Hashem. Hombres que sean maravillosos padres, hombres que sean sacerdotes de su hogar, hombres que sean dadores en el ministerio, hombres que caminen una milla más sirviendo a Hashem, hombres que no teman. Mostrarle al pueblo que hoy conocemos la verdad y que la verdad nos hace verdaderamente libres. Pero tenemos padres consintiendo y mimando a los niños. Ay, pastor, pero es que mi bebé no se defiende solito. Yo tengo que estar con él porque es que a los 50 años él todavía no se defiende. Por favor. Necesitamos que estos hombres aprendan a enfrentar las circunstancias y las adversidades. Y Jacob preparó a las 12 tribus y estableció en ellas a cada una, le estableció una labor, una función, una responsabilidad, un trabajo ministerial. Así es que yo los invito, mis amados, para que antes de que Hashem nos lleve a su presencia, tengamos cada día la oportunidad de abrazar, de bendecir, de colocar nuestras manos sobre nuestros hijos. Tengo testimonios de tantos de ustedes, sé que me están escuchando, que sus hijos pasaron por los errores de la vida, por los errores de la misma enseñanza doctrinal mal preparada, y nuestros hijos se nos apartaron en algún momento, los perdimos en el camino, y la pregunta es: ¿en qué momento nuestros hijos se nos resbalaron de nuestras manos? Hoy no quieren saber de la palabra, hoy no quieren saber ni de sus padres, porque en algún momento los perdimos. Pero he visto a padres de familia, papá y mamá, sometidos en obediencia con Hashem, en ayuno, en oración por sus hijos, en el clamor, intercediendo para que esos hijos regresen como el hijo pródigo a casa. Y tengo testimonio aquí, ustedes están presentes, gracias, porque han pagado un precio. Nunca es tarde. Y hoy han visto cómo sus hijos regresan en medio de muchas situaciones, tal vez muy difícil. Dice la pastora Pili, si no lo aprenden por revelación, lo aprenderán por persecución. Pero si tuvieron que pasar por la prueba, la batalla, la adversidad, la calamidad, la dificultad, para volver a la casa de Adonai,
Oramos para que Adonai, en medio de todas esas batallas y circunstancias, los guarde en el hueco de su mano y los podamos traer a servir a Adonai. Hoy hemos visto a líderes que pasaron por las circunstancias del mundo, pasados por el fuego, por las pruebas, pero aprendieron una escuela, la escuela de la fidelidad, la escuela de la lealtad, la escuela del amor a Hashem, porque entendimos cada uno de nosotros que apartados de Adonai nada podemos hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a hacer nuestras cosas a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, según nuestra cultura, según nuestros conceptos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades, y la economía y la solvencia nos ha permitido hacer esto y lo otro, y tal vez todas esas buenas posibilidades fueron el contratiempo o la piedra de tropiezo para que precisamente nuestros hijos hoy no estén en los caminos y en el temor de Hashem? Amados, la fe, la certeza, la seguridad, la absoluta confianza, el bitajón de que Adonai está con nosotros, que somos su pueblo escogido y su pueblo llamado, es la que estamos concluyendo en este día. Así es que todos juntos díganlo conmigo, escríbanmelo por favor aquí en el chat. Gracias por su participación. Díganlo conmigo fuerte. Hazak, Hazak, Beni Hased. Hazak, Hazak, Beni Hased. Cuando terminamos un libro de Torah, como lo estamos haciendo hoy aquí en el tiempo de nuestro Parashá Vayehi, decimos todos juntos: sé fuerte, y que Adonai nos fortalezca para seguir adelante. Que Adonai nos fortalezca. Dígalo más fuerte. Sé fuerte, que Adonai nos fortalezca para seguir adelante. Hasek, Hazak, Hazak, Beni Hasek. Muchas gracias, amados. De verdad, qué honor y qué privilegio poder compartir una enseñanza tan apasionante como esta. La vida de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y a partir de hoy mismo damos comienzo a la parashá del libro de Shemot, Éxodo. Inmediatamente en el libro de Shemot, en el capítulo 1, verso 1, que damos comienzo, y tengo que leer el primer verso, por favor, para dar inmediatamente comienzo a la lectura de nuestro nuevo parashá. Dice el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1, léalo conmigo inmediatamente, porque hoy mismo empezamos la lectura de la semana. Dice el libro de Shemot, capítulo 1, verso 1, dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Isaac fructificaron y se multiplicaron. Amén. Los hijos de Isaac, los hijos de José, se multiplicaron y fructificaron. Los hijos de Israel fueron multiplicados y fueron fructificados. ¿Por qué? Porque recibieron la bendición de su padre, Israel. Y se cumplió la palabra profética que pasarían por este exilio, pero que saldrían de ese exilio con manos llenas de provisión y de bendición, tal cual como lo veremos en el siguiente estudio de este amado, precioso y exquisito manjar del libro de Shemot. Amados, muchísimas gracias. Continuamos entonces con nuestro tiempo de Havdalah. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan recibido una palabra hoy de edificación en sus corazones como familia para todos. Muchas gracias. Shalom. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.